Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 90 de nuestra primera temporada, contamos una vez más con Edgar Pacheco de Eso no dijo Kant, que estará conversando junto a Andrés Messmer, que luego de presentar su libro intentará también responder a esta pregunta de cómo se puede de verdad ser católico pero no romano. Y otras preguntas como ¿Cristo está en la cena del Señor realmente? ¿Eran católicos los reformadores? ¿Puede haber imágenes en los templos? ¿Qué opinan los protestantes de María Virgen? Bienvenido una vez más a Radio Pax. Quiero hacerte una pregunta así de lleno. ¿En qué contexto surgió este libro de Católico pero no romano, que es una suerte apologética a favor del mundo protestante? Pues sí, pues salió un poco de mi propia experiencia como protestante buscando entender mi propia fe, por qué no soy católico romano, por qué no soy ortodoxo o cualquier otra tradición, por qué soy protestante. Y también, sobre todo como, bueno, yo soy de Estados Unidos, pero llevo 13 años en España y viendo el estado del protestantismo en España y viendo a muchos cristianos que no saben por qué son protestantes. Su identidad era, pues no soy católico romano y eso no es una identidad. Entonces yo quería escribir algo para animar a la gente de que si tú tomas en serio tu fe, no tienes que abandonar el protestantismo. Y yo lo veía en las redes sociales. No sé si, bueno, es más común en las redes sociales que mi propia experiencia, pero en las redes sociales yo veía gente con muchos seguidores y gente famosa, supuestamente estudiando la historia de la iglesia y convirtiéndose al catolicismo romano, a la ortodoxia, y yo me di cuenta de que no hay muchos recursos en español para animar a la gente a decir, mira, nosotros tenemos muy buenos argumentos, una base muy sólida, tanto desde las escrituras como de la tradición, como para ser católicos reformados. Así que tanto mi propia experiencia como lo que yo veía en el mundo de la habla hispana es lo que me animó a escribir este libro. Fíjate que dices algo muy interesante, mi querido Mesmer, porque ciertamente, han sido décadas y décadas en las que el mundo o la cristiandad se ha dividido básicamente en Occidente en dos polos. Lo que sería el mundo pentecostal, ¿no? Que tiene o desarrolló una suerte de reticencia hacia la catolicidad, y por otro lado el catolicismo romano. Y en medio de eso no existe como el matiz, ¿no? El gran matiz de la riqueza del protestantismo, que es algo que celebro que estás haciendo, y es básicamente lo que me estás diciendo, ¿no? Va por ahí. Y es muy interesante lo que has dicho, porque yo lo he dicho a mucha gente, justo ese es los dos polos, ¿no? Si uno es cristiano de habla hispana, hay dos opciones. O sea, hay algunos presbiterianos, hay algunos anglicanos, hay algunos luteranos, pero 90% de los cristianos o son pentecostales o son católicos romanos. Y este terreno medio entre los dos extremos, no hay ninguna tradición en el mundo de la habla hispana que ocupa este terreno medio. En otros idiomas, por ejemplo, en alemán, ellos también tienen los dos extremos, pero allí en el terreno medio existe la iglesia luterana, igual en el mundo anglosajón. Existe el presbiterianismo o el anglicanismo, pero en el mundo de la habla hispana, por nuestra historia, por varios factores, pero sobre todo la historia, no existe ninguna tradición que ocupa este terreno medio, y eso es justo la visión de la catolicidad reformada. Coger lo mejor de la tradición de la iglesia y también lo mejor del movimiento evangélico, que toma en serio la fe personal, la experiencia de la fe y otras cosas, y combinarlo en una visión más comprensiva, más holística de la fe cristiana. Mesmer, tú dijiste algo ahorita que también es muy interesante, y es el hecho de que tenemos muy poca literatura en español que sirva a los fines que pretendes, ¿no? Es decir, poquísima, y la mayoría que tenemos o que llegamos a tener viene con un desfase, sobre todo en Hispanoamérica, de 10 años, 20 años a veces, ¿no? Lo cual no sirve para los fines que pretendemos. Sé también que buscas la recuperación del legado protestante español, la cual, te soy muy sincero, la mayoría de gente hispana no conoce. Si le hablas de Cipriano, de su obra, de sus confesiones, o de Reina, o de otros tantos, no conocen esas obras. ¿Cuál es la mejor forma de recuperar? ¿Tu libro aborda esta perspectiva? Pues sí. A ver, la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de conocer los reformadores españoles? Claro. Bueno, tengo dos o tres cosas que decir. Número uno, Dios mediante,
en noviembre, diciembre, CLIE va a publicar la segunda edición. Bueno, es la primera edición, bueno, ya no es el título, Fe Viva, pero es un libro devocional. 365 lecturas diarias de los reformadores españoles con reflexiones devocionales. Y eso es mi intento de hacer accesible a los reformadores españoles. Es una página cada día, o sea, algo simple, pero es una cita de ellos para que la gente pueda ir familiarizándose con los reformadores españoles. También nosotros hemos formado la Red Credo, y de hecho esta es una camiseta de la Red Credo, y nuestra razón de ser es divulgar la reforma protestante española. Así que, y estamos publicando cosas constantemente en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, porque creemos que la confesión de fe de Casiodoro de Reina y el legado de los reformadores españoles es precioso. No es como aquí tenemos Lutero y Calvino y otros, y aquí los reformadores españoles. No, todo lo contrario. Ellos están justo al mismo nivel. Su teología, su visión es preciosa. Así que, pero tienes razón que es desconocida. Yo estuve leyendo estos días la obra de Valera que se llama Los dos tratados sobre la misa y el papa. Debo decir que está a un nivel de erudición tanto más de lo que hacía Lutero o Calvino, es decir, es impresionante, ¿verdad? Pero ciertamente han sido eclipsados por la obra de Lutero, por la obra de Calvino, han sido eclipsados por la reforma, sobre todo de Alemania, pero es buenísimo lo que están haciendo. No, dime, adelante. No, solo iba a decir que muchos de los protestantes españoles eran tomistas, es decir, en la universidad fueron a estudiar en un estudio, en un sistema tomista. Entonces, su manera de pensar y su erudición es evidente. Ellos conocían las fuentes primarias, secundarias, ellos conocían la lógica de Aristóteles, y es impresionante lo que hicieron. Y de hecho, yo he dicho en otras ocasiones que la confesión de fe de Casio de Reina es una confesión tomista reformada, es decir, la estructura y el pensamiento básico es tomista, pero reformado a la luz del protestantismo, de las escrituras y también de esa fe evangélica que quiere una relación directa y personal con Dios. Y esa visión es preciosa. Corrígeme si estoy mal, pero si no estoy mal, creo que Casiodoro de Reina se adscribe a la unidad de Concordia de Wittenberg, si no estoy mal, ¿no? Es decir, busca esa catolicidad también en unión con los protestantes de la que tú hablas, que terminó uniendo a reformados y luteranos en el asunto de la Eucaristía, que ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Pero es correcto eso, ¿no? Él se adhería a la visión de Concordia de Wittenberg. Pues sí, y de hecho he publicado algunos de sus cartas en otra publicación donde él dice explícitamente, yo afirmo la Concordia de Wittenberg. Y también lo que él hace ahí en la Eucaristía para intentar unir el movimiento reformado, el movimiento protestante, eso fue nada más un ejemplo más de su visión en general. Y no solo es la visión de Reina, sino la visión de Antonio del Corro, de Juan Pérez de Pineda, de Constantino, de Juan de Valdés, para unir el protestantismo en un equilibrio entre la verdad por un lado y el amor por otro. Porque en el siglo XVI ponían tanto énfasis en la verdad, y es entendible, o sea, la verdad es importante, pero yo creo que perdieron un poco el amor. Hoy día, en algunos círculos por lo menos, ponemos tanto énfasis en el amor que dejamos de lado la verdad. Y lo que necesitamos es la verdad y el amor. Y la Concordia de Wittenberg es un ejemplo de encontrar ese equilibrio entre afirmar la verdad básica, es decir, afirmamos la verdad, pero también dejar espacio para interpretaciones, para cierto nivel, no de desacuerdos, pero de libertad para interpretar ciertas frases y ciertas doctrinas. Y eso es un buen equilibrio, fe o verdad y gracia o amor. Y esa es la mentalidad de los reformadores españoles. Me llama mucho la atención saber, por ejemplo, que cuando Martín Lutero y Philip Melanchthon firmaron la Concordia de Wittenberg, se dice que Martín Bucero
se soltó llorando, es decir, soltó en lágrimas por saber justamente que se podía lograr una unidad en el amor que estás diciendo entre los protestantes y dejar un poquito las guerras, un poquito las luchas que habían dividido en una primera instancia, sobre todo en el coloquio de Marburgo, a los protestantes, ¿no? Pero aquí entramos a un tema bastante interesante y ya va respecto a tu libro, disculpa por esa larga introducción, mi querido hermano. Pero ciertamente yo lo que he notado en las redes sociales, mi querido hermano Mesmer, es que la apologética católica se ha vuelto un tanto mucho más militante y está acaparando algo que no hacía antes, es decir, tomar los medios de comunicación y tratar de esforzarse a, no sé, a volverse militante contra el protestantismo. Algo que en primera instancia uno esperaría no encontrar a causa del Concilio Vaticano II, pero lo tienes. Tienes a cientos y cientos y cientos de católicos surgiendo todos los días, atacando directamente al protestantismo y no tenemos un contexto, no tenemos un material que pueda ayudarnos. De hecho, te viene un programa con un ex protestante que terminó siendo un debate, o por lo menos él lo proponía como un debate, donde te sacaba una cita y te decía, pero esto no era un diálogo, era un debate tal cual. De hecho, ese video ha estado haciendo reverberación por muchos canales católicos diciendo justamente eso, que hubo un debate contigo, etcétera, etcétera. ¿Qué me puedes decir de este contexto en el que tú escribes este libro y que no sé si lo tengas igual que yo leído? Pues yo creo que estamos viviendo en una época con mucha incertidumbre, ¿no? Que muchos cambios, muchas cosas nuevas y por tanto la gente busca algo sólido. Y yo creo que es parte de la atracción de la fe católica romana. Ellos dicen, ahora yo discrepo esto, pero ellos dicen, siempre hemos sido la iglesia, siempre hemos hecho las cosas exactamente igual, etcétera, etcétera. Y eso atrae, por lo menos, y yo no digo esto como un insulto, nada de eso, pero a los novatos, a la gente que realmente no conoce la historia, eso es una historia muy, muy atractiva, ¿no? La iglesia es estable, allí es una base sólida. Entonces, yo creo que mucha gente busca esa firmeza en la Iglesia Católica Romana y tiene una reacción fuerte contra el trasfondo, es decir, el protestantismo que están abandonando. Entonces, no sé si eso ayuda a explicar la razón por la que católicos romanos son más militantes. No lo sé. Pero es cierto que yo solo en YouTube solo he tenido 2 diálogos o debates con católicos romanos. Uno con Guido Rojas. Sí, una conversación muy buena. Y de hecho yo esperaba un poco más diálogo con él. Sí. Él me hacía más preguntas, pero yo quería escuchar más de él. Pero tuve lo que iba a ser un diálogo con Samuel Clavijo, que no nos conocemos, hemos whatsappeado un par de veces, pero no nos conocemos. Y eso sí fue más agresivo, que no fue un diálogo, sino un debate. Y la pena es que creo, y no quiero hablar por él, pero yo creo que él tiene una caricatura del protestantismo y yo creo que esa caricatura es la peor cara de su experiencia como protestante y él está lidiando con su pasado. Y el protestantismo clásico, histórico, es muy diferente de su caricatura. Así que él y yo no podíamos tener una conversación y fue un poco incómodo porque él hablaba a una persona y yo no era esa persona. Entonces, nuestra conversación era así. Así que, pues sí, y bueno, y déjame decir, no sé cómo lo ves tú, pero en el libro yo digo que yo no creo que el protestantismo sea perfecto. Nosotros tenemos algunos defectos muy importantes y sobre todo nuestra falta de unidad. Y eso duele. Duele confesarlo, duele admitirlo, duele decir que nosotros tenemos nuestras carencias. Pero si no lo decimos, nunca habrá solución, nunca habrá futuro para el protestantismo. Entonces nosotros tenemos que tener humildad, tenemos que ser como Cristo y siempre hablar con humildad. Pero a pesar de nuestras carencias, yo sigo pensando que la mejor tradición cristiana es el protestantismo y por eso yo sigo siendo protestante. Mi querido Mesmer, en tu libro abordas
varios tópicos sobre los cuales pivotean o orbitan los católicos romanos y que son muy conocidos, como es el caso de María, por supuesto, que ha tenido una evolución, pero muy destacada en el papismo. El obispo de Roma, sin duda, que, a ver, le da sentido, orientación e identidad a la mayoría de los individuos papistas, y el asunto de la Eucaristía, lo que ellos llaman la misa, ¿no? Estas tres cosas, como tú dijiste ahorita al principio, siempre se han vendido como esto se ha creído siempre. De hecho, como tú lees, por ejemplo, el Denzinger y los Decretales de Trento, se dice que ellos hacen esto conforme al consenso unánime de los padres. La sorpresa de todo esto es que cuando uno va a investiga ese mentado consenso unánime o la literatura patrística, uno no encuentra tal cosa como un consenso. Es más, hay a veces incluso un descaro, como dice Ratzinger en su biografía, de que no existe un consenso, por ejemplo, en la Asunción. Ni siquiera se conoce tal cosa en la patrística como la Asunción por 5 siglos. Sin embargo, ellos han vendido esta idea de que así ha sido creído siempre. Lo mismo sucede con el obispo de Roma y lo mismo sucede con el tema de la Eucaristía. Me gustaría que abordáramos primero el tema de la Eucaristía, que lo abordamos ahorita, pero antes de eso, ¿qué opinas de esto que dicen que el consenso unánime, esto se ha creído siempre, y cuando alguien empieza a investigar no existe tal cosa? Ya, o sea, es cierto que en algunas cosas hubo consenso y de hecho en el siglo XVI, creo que eran los protestantes, inventaron una frase, el consensum patrum, ¿no? O el consensus patrum, el consenso de los padres. Y en ciertas cosas hubo consenso sobre la Trinidad, la encarnación, la vida, o sea, la muerte expiatoria de Cristo, etcétera, etcétera. Hay consenso sobre algunas cosas. Sobre otras cosas, no hubo consenso. Hay consenso si un grupo, por ejemplo, los católicos romanos, si ellos y solo ellos pueden interpretar esos textos a su gusto. Entonces sí pueden decir, pues sí hay consenso. Y eso fue, yo no quiero hablar mucho de Samuel Clavijo, la persona con quien tuve, el debate, pero eso es algo que yo veía en su interpretación de la iglesia patrística, es que él interpretaba la iglesia patrística a través de la lente de la iglesia medieval. Exacto. Es decir, entre él y la iglesia de los primeros siglos hubo la iglesia medieval y eso afectaba su manera de interpretar de manera objetiva la iglesia patrística. Y eso es un error. O sea, tenemos que dejar que la iglesia patrística hable por sí misma y no a través del desarrollo posterior. Pero es curioso, no sé si lo has estudiado, lo tengo ahí en el libro, pero sobre otros temas, por ejemplo, el tema de las imágenes, hubo consenso, pero el consenso es justo lo contrario de lo que enseña la iglesia, exactamente. Y no son protestantes que lo dicen, son católicos romanos, son ortodoxos, son gente no religiosa, son protestantes. Todos decimos que según todos los textos escritos que tenemos, el consenso fue que la iglesia no debería tener imágenes. Eso según los textos escritos que tenemos de los primeros siglos. Es decir, la postura universal, supuestamente universal, aprobada en el Segundo Concilio de Nicea, no existía en los primeros 5 o 6 siglos, dependiendo en cuándo datamos o fechamos algunas fuentes. No existía, y de hecho lo que sí existía fue la postura contraria, diciendo que no deberíamos tener imágenes. Entonces, hay que tener cuidado, tener cuidado no, hay que investigar, hay que leer las fuentes primarias, hay que leer buenas fuentes secundarias antes de decir hubo consenso sobre cierto tema. Y eso es algo que me apasiona mucho, porque yo, en el libro yo intento demostrar que según la escritura y la tradición, la postura protestante es bastante defensible. Así que, bueno. Fíjate qué interesante, porque justamente eso que acabas de decir sobre las imágenes es la tesis de Richard Price, ¿no? Tú sabes que él sacó el asunto de las imágenes de Nicea y dos cosas dice él muy interesantes. La primera que dice es que el uso que hicieron de los padres de la iglesia muchas veces era de cartas apócrifas, sacados de contexto, fuera de lo que era el entorno del debate. Y otra cosa que dice es que efectivamente el concilio de Nicea puede encontrar consenso, pero de todo lo contrario, así tal como tú lo estás citando, es decir, de todo lo contrario, y va a encontrarlo a partir, o cuando se llega a encontrar una suerte de consenso es a partir del siglo VII, siglo VIII, ¿no? Otra cosa muy interesante es que bien entrado el siglo X, Pedro Abelardo escribió una obra llamada Siget Non, ¿sí? No, donde intenta poner también
el asunto de los padres, el inventado consenso, y no lo logra. Tan pronto inicia la obra y en su prólogo dice, es imposible. Y se supone que nosotros hemos de juzgar al mundo, pero no hay consenso de estos que han de ser jueces, ¿no? Yo no sé qué ha sorprendido, Memer, porque, a ver, la apologética católica insiste desde Trento e insiste desde el Concilio Vaticano II que ellos hacen teología pensando en el consenso unánime. Y uno dice, ¿dónde está el consenso en la Eucaristía, por ejemplo, cuando en el siglo IX tienes dos grandes debates entre Pascasio y Rátramus, ¿verdad? Donde se dan con todo con los mismos padres de la Iglesia. Entonces, hablando de la Eucaristía, háblame un poquito de la Eucaristía. Pues es curioso lo que dice de Retramno y Pascasio Radberto, porque, por cierto, podéis orar por mí porque yo tengo aquí en mi ordenador la traducción al español de la obra de Retramno y lo tengo pensado. Dios mío. Tengo pensado publicarlo junto con Berengario y con Wycliffe y sus obras sobre la Eucaristía para demostrar a la gente que incluso durante la época medieval no hubo consenso de la transustanciación. Al contrario, hubo muchos teólogos muy importantes diciendo no es lo que después se llamaba la transustanciación, sino lo que nosotros llamamos una presencia espiritual o una presencia sacramental o una presencia por el Espíritu, algo así. Y eso fue muy bien difundido en la iglesia, incluso medieval. Y de hecho es curioso leer los dos tratados, el de Retramno y el de Pascasio, porque el que cita más a los padres era Retramno. Él cita a los padres de la iglesia mucho más que Pascasio. Pero sí, la Eucaristía, bueno, insisto que si un católico romano interpreta las fuentes, va a interpretar absolutamente todo a la luz de la transustanciación a partir del siglo XIII y posterior, a través de el Cuarto Concilio de Letrán y de Tomás de Aquino. Entonces, pero nosotros no lo interpretamos así, intentamos respetar la época y sus palabras. Y yo diría que si hubo un consenso, bueno, mejor evitar ese lenguaje. Yo diría que una postura bien difundida, incluso en la iglesia patrística, y la postura que encontramos en Retramno, en Wycliffe y en otros, es lo que hoy día llamaríamos una presencia espiritual. Es decir, muchísima gente afirmaba que el pan y el vino siguen siendo pan y vino, incluso después de las palabras de consagración. Pero además de ser pan y vino, Cristo está ahí de manera misteriosa y diferentes personas tienen su manera de hablar de la presencia de Cristo, pero no es transustanciación. Cristo y pan y vino está ahí. Y de hecho, teólogos posteriores usan Calcedonia y las dos naturalezas de Cristo como ilustración de cómo hablar de la Santa Cena. Cristo es humano y Dios, y en la Santa Cena tenemos pan y vino y tenemos Cristo ya de manera directa o por el Espíritu, pero usan Calcedonia como ilustración para hablar de la Eucaristía. Y es una postura muy bien difundida por la iglesia, en la iglesia patrística y en la iglesia medieval. Hay algo muy interesante que acabas de decir, y es el hecho, por ejemplo, que cuando los católicos leen a los padres, ¿no? Yo tengo la obra de Solano, ¿no? Que es una de los católicos que han recuperado los textos patrísticos sobre la Eucaristía. Cuando ellos leen a los padres, les es inevitable imponer sobre el padre que están leyendo la visión de la edad medieval, sobre todo el siglo XIII, de la transustanciación. Es decir, ellos ven este lenguaje realista y dicen, eso es transustanciación, cuando no tiene una cosa que ver con otra. La transustanciación es una conceptualización que se vale en las categorías de Aristóteles. Pero es que ni siquiera Aristóteles hubiera seguido la conclusión derivada de Tomás de Aquino. O sea, de que deja de existir la sustancia o se transmuta. Aristóteles no hubiera creído eso. No. John Wycliffe, que lo acabas de citar, mi querido Mesmer, era catedrático de Oxford. Él conocía la obra de Aristóteles. Él mismo se percata y dice, esto no puede ser así, ¿no? Sí, eso es un poco técnico, pero básicamente para Aristóteles cada cosa tiene sustancia y accidentes. Y los accidentes no pueden existir independientemente de la sustancia, y según la transustanciación desaparece la sustancia del pan y vino y se quedan allí los accidentes del pan y vino, y según Aristóteles eso es imposible, eso no puede pasar. Entonces ellos dicen, bueno,
es un milagro. Y con eso, ellos no tienen que defender de manera razonable, o sea, de manera lógica, la transustanciación. Ellos dicen, pues es un milagro. Entonces, ni Aristóteles habrían afirmado la transustanciación. Pero si es un milagro, no vuelve superfluo utilizar todo ese desarrollo de las categorías de Aristóteles, porque decir que es un milagro o es un misterio está mucho más en consonancia con la patrística. De hecho, ahorita que hablamos de la Concordia de Wittenberg, se utiliza la frase unión sacramental para decir exactamente, hay una presencia que se nos comunica, como dice la Confesión belga en el artículo 35, participamos del cuerpo y la sangre, pero los elementos siguen siendo elementos, es decir, seguimos teniendo pan y seguimos teniendo vino. Entonces, cuando dicen Aristóteles y la conceptualización que se hace de la transustanciación, se vuelve superfluo porque si al final dices es un milagro y lo tienes que creer por fe, ¿no? Pues ya está, se solucionaría el problema. Pero lo que viene derivado, Mesmer, de eso es que los católicos adoran la hostia, la sacan en procesión. De hecho, hay todo un requerimiento en el misal romano por si se les cae una partícula, chuparse los dedos, todo este tipo de cosas, que no es broma. Pues sí, y yo diría, y por favor déjame ser un poco autocrítico, que nosotros como protestantes hemos ido en algunos casos al otro extremo y nosotros no tenemos ningún respeto para la Santa Cena. Y de hecho hay algunas historias de algunas iglesias celebrando la Santa Cena con Coca-Cola y con pipas o algo así. La iglesia no hace eso, o sea, eso no se hace. Pero dicho eso, yo creo que como protestantes somos mucho más consistentes, coherentes en nuestra teología sacramental, porque, bueno, acabo de mencionar la aplicación de la teología de Calcedonia a la Santa Cena, y también si aplicamos, por ejemplo, la teología de otros sacramentos, por ejemplo, el bautismo. Nadie dice en el bautismo, ni los católicos romanos, que el agua deja de existir de manera sustancial y ahora solo existe Cristo, pero de manera accidental sigue siendo agua. No, decimos que es agua, pero que Dios está obrando allí también. Pues nosotros es nuestra postura sobre el bautismo y también sobre la Santa Cena, es decir, nuestra postura es mucho más coherente por los distintos grupos de teología, los distintos loci, los distintos lugares de teología, cristología, sacramentos, bautismo, Santa Cena, o sea, es mucho más coherente. Fíjate que cuando hablamos ahorita de esos extremos, ¿no? Que se dan también del lado evangélico, hay que entender que el trabajo que estás haciendo es bueno porque es la recuperación de la catolicidad, sobre todo el protestantismo, pero el protestantismo tuvo estas grandes reformas. Una de ellas es la reforma alemana, Lutero, otra es la reforma inglesa, la reformada, pero hay otra que es la reforma radical, ¿no? Que siguiendo la línea, sobre todo de Zwinglio, tienden a ver los sacramentos ya incluso como ordenanzas, ¿no? Y habiendo heredado nosotros, los evangélicos en Hispanoamérica, gran parte de esa reforma, sí estamos muy desconectados, por ejemplo, de que gran parte del cristianismo protestante sí acepta el sacramento como una presencia real espiritual por vía neumatológica, mientras ellos se desatienden de él. Por eso es bueno esta recuperación, es decir, oye, tienes que conocer un poco más lo que es el protestantismo. Pues sí, bueno, Edgar, ¿tu trasfondo denominacional cuál es? Soy metodista. Metodista, entonces... más metodista, pero es más anglicano. Sí, está del lado anglicano. Ok, genial. Entonces, sí, tú estás más acostumbrado de hablar de la presencia de Cristo en la Santa Cena. Muchos evangélicos, y no sé, porque el metodismo es como, tiene un pie en el anglicanismo y otro pie en el movimiento evangélico, sí, que es buenísimo, ¿eh? Y de hecho, yo he dicho, yo no sabía que eres metodista, pero yo he dicho, no sé si lo he publicado, pero yo he dicho en muchas ocasiones que si la reforma española hubiera tenido éxito, hoy día sería muy parecido al movimiento metodista, porque por lo que acabo de decir, por tener un pie, digamos, en la historia, la tradición, la iglesia anglicana y otro pie en el movimiento evangélico. Y esa tensión capta el genio de la reforma protestante española. Sí, tú estás más acostumbrado de hablar de la presencia de Cristo en la Santa Cena, pero muchos evangélicos, y eso es una historia muy larga, pero básicamente Zwinglio ha recibido en Inglaterra trasladado a
a Estados, bueno, lo que después se llama Estados Unidos. Y de ahí Hispanoamérica. Efectivamente, el gran movimiento de las misiones de Estados Unidos a otros países. Ahora, la postura zwingliana es muy difundida por el mundo, pero en el siglo XVI, XVII fue una postura minoritaria, es decir, la gran mayoría de los protestantes habrían afirmado algo mucho más parecido a la Concordia de Wittenberg que la postura de Zwinglio, por ejemplo. Entonces, a ver, ¿cómo decirlo? Yo creo que la postura histórica de la Iglesia es mucho más conforme con la Concordia de Wittenberg o una postura así, la postura calvinista o luterana, que con la postura zwingliana. Y esto simplemente un comentario descriptivo de qué ha creído la Iglesia a lo largo de los siglos. Y no es la postura zwingliana. Pero bueno, mucha gente ni conoce la postura zwingliana porque su idea de lo que es recordar no es simplemente, es mucho más que recordar. Su idea de recordar es lo que los judíos hacen durante Pascua. Ellos se ven como participantes en el éxodo. O sea, es mucho más presente que lejos. Así que, pero bueno, cuando nosotros hablamos de estas posturas que han existido, ciertamente estas posturas han existido a lo largo de los siglos, como bien dijimos ahorita, y que en algún momento se han dado debates muy, muy tensos, como el caso de Paz Cassius, Ratramus que le contesta, Berengario, Wycliffe, que son condenados, pero luego también se dan estos debates, sobre todo en el coloquio de Marburgo, sobre todo ahí es donde ya no puede haber paz con los swinglistas, sobre todo los luteranos, pero hoy estamos en el siglo XXI, o sea, la gente puede decir, yo conozco las posturas. De hecho, algo que se da en el metodismo es eso. Tenemos justamente metodistas que son de una línea más swinglista, siguiendo el mundo evangélico, y otros son más realistas, siguiendo justamente la reforma, sobre todo la calvinista. ¿Eso es lo que pretendes tú también con tu libro al decir católico pero no romano, al recuperar la catolicidad? ¿O estás hablando de, tienen que ser calvinistas, por decirlo? La idea que yo tengo, y yo lo presento como una propuesta porque yo no presumo hablar por el mundo protestante, pero después de 20 años de pensar, de orar, de leer, de investigar, de llorar, de debatir, yo creo que el próximo paso para los protestantes es volver a las fuentes, es decir, volver a nuestras fuentes, a las confesiones de los siglos XVI y XVII. Y de hecho en el libro creo que menciono incluso los... ¿Cuántos artículos tenéis? 25 artículos. 25, incluso volver a los artículos de los metodistas. Pero la diferencia es que en el siglo XVI y XVII, al afirmar, por ejemplo, la Concordia la Confesión de Hamburgo, uno empezó a construir muros y decir, pues tú no eres de mi confesión, pues tú eres el enemigo. Mi propuesta es volver a las confesiones de los siglos XVI y XVII, pero no construir muros, sino puentes y celebrar lo que tenemos en común y no insistir en separarnos de otros cristianos. Es la visión de los reformadores españoles, es decir, tenemos 98% en común de nuestra doctrina. ¿Por qué fijarnos en ese 2% que no tenemos en común, como la Santa Cena o el gobierno de la Iglesia o el modo de bautismo, lo que sea? ¿Por qué hacer eso? ¿Y por qué no celebrar lo que tenemos en común? ¿Y qué viene después de eso? Pues no lo sé, pero el próximo paso, creo, es volver a nuestras raíces, pero con otra actitud. La actitud no de dividirnos, sino de unirnos y buscar maneras de estar más unidos en la verdad. Y siguiendo las pautas, por ejemplo, de la Concordia de Wittenberg o de los reformadores españoles, buscar maneras de crear más unidad visible. Efesios 4 dice que ya tenemos unidad en el Espíritu. Es el Espíritu quien crea la unidad, pero nosotros tenemos que esforzarnos para mantener, preservar esa unidad. Entonces, buscar más unidad visible creo que es uno de los próximos pasos para la Iglesia.
Retomando ahorita lo que acabas de decir sobre los 25 artículos, uno de nuestros artículos habla específicamente así de la comunión en las dos especies. Es decir, está en el contexto justamente de las luchas reformadas, sobre todo de la cautividad babilónica de Lutero, el asunto de la recuperación de la copa, y volvemos nuevamente al punto de la misa papista y el asunto del famoso consenso. Irónicamente, tenemos un consenso mayoritario de que desde la época apostólica, pasando por los padres apostólicos y los siglos posteriores, toda la iglesia participó por lo menos por 1000 años del pan y del vino. Hasta bien entrado el concilio de Constanza, sobre todo el siglo XII, siglo XIII y XIV, la copa se le sustrajo al pueblo. ¿No es esto una evidencia contundente de que la Iglesia Católica no solo ha rechazado la tradición apostólica, sino que ha creado una nueva tradición sobre la tradición con el asunto de la concomitancia? Efectivamente, eso es un buen ejemplo. Mira, hablemos un poco de la relación entre las escrituras y la tradición. Algunos protestantes, y esa es una caricatura que muchos católicos romanos tienen del protestantismo, pero por desgracia muchos protestantes lo hacen. Solo tenemos escritura y no tenemos ninguna tradición, ningún credo, ninguna confesión, absolutamente nada. Y realmente solo es la persona y la Biblia. Y eso sí, eso asusta. O sea, nadie pensaba así hasta hace relativamente poco. Yo diría la Ilustración, siglo XVIII, XIX. Nosotros como protestantes tenemos las escrituras, pero también tenemos tradición que fluye de las escrituras. Es decir, la tradición para nosotros es el fruto de la iglesia meditando en las escrituras, evangelizando con las escrituras, cantando las escrituras, predicando las escrituras. La tradición es el fruto de la meditación de la iglesia en las escrituras. Y por tanto es inferior a las escrituras. Lo que nos da miedo como protestantes es, aunque los católicos romanos dicen que las escrituras y la tradición están al mismo nivel, a veces la tradición está por encima de las escrituras. Y este ejemplo que acabo de mencionar, de quitar la copa de la gente, eso sería un ejemplo de cuando la tradición está por encima de las escrituras, porque las escrituras están claras. 1 de Corintios 10 y 11. Nosotros, la gente, el pueblo, recibimos el pan y el vino. Y una tradición sale en la época medieval diciendo, la copa no. Pues es un ejemplo de cuando la tradición rige las escrituras y no al revés. Gracias a Dios, la Iglesia Católica Romana se dio cuenta de ese error y creo que fue en Vaticano II, si no recuerdo mal. A partir del Vaticano II, ahora los católicos romanos pueden recibir también la copa, ¿no? Y creo que es Vaticano II, porque en Vaticano I no me suena como el concilio para dar libertad a la gente. Creo que es a partir hasta donde yo sé, los decretales de Constanza no han sido anulados de ninguna forma respecto a la copa. Es decir, lo único que se dice o se refrenda es que Cristo está contenido enteramente en la porción del pan. Sí, la doctrina de concomitancia. Donde está una parte de Cristo, está Cristo entero. Entonces, si está su cuerpo, también está su sangre. Que fuera la doctrina de concomitancia, pero eso no me convence. Que es muy interesante, Mimer, porque tú sabes que antes de la Reforma ya hubo una suerte de reforma, sobre todo con los bohemios, los checos, los de Hus, ¿no? Los llamados utraquistas, que querían justamente participar del pan y de la copa. Pero estaba muy impregnada ya la iglesia, sobre todo el pensamiento de la idea de Tomás de Aquino, que incluso Tomás de Aquino en su Suma Teológica, en el asunto de los sacramentos, dice que si una gota de vino cae al suelo hay que lamer el piso. Entonces hay una suerte de superchería que se da ahí respecto al vino, respecto al pan, que no impediría que también en un futuro les quiten el pan, porque a ver, seamos sinceros, si el asunto es derramar el vino, también caen partículas al suelo. De hecho, en el misal romano también hay todo un desarrollo respecto a qué debe hacer el sacerdote si quedan partículas en sus dedos o si cae una partícula al suelo. Sí, la superchería que se desarrolló en torno a la Eucaristía en la época medieval no ha cambiado en Roma. Roma sigue teniendo una perspectiva muy fetichista respecto a la Eucaristía, que, a ver, no hay que ser muy
No hay que ser muy sabios para darse cuenta que salen con la Eucaristía por las calles y recibe adoración y recibe latría. De hecho, está estipulado que debe recibir latría, sí. Sí, y yo no puedo comentar sobre lo de lamar el suelo porque esa parte no la entiendo muy bien, pero lo que acabas de mencionar, lo de sacar su cuerpo y tal, eso sí es una diferencia que tenemos con católicos romanos. Y nosotros estamos de acuerdo con la Iglesia Ortodoxa en esto. Nosotros y los ortodoxos decimos que Cristo está allí, digamos, durante el culto, es decir, durante la comida familiar, La participación. Cristo está allí. Pero cuando se acaba el culto, Cristo no sigue allí. Católicos romanos dicen lo contrario. Él está ahí y no puede dejar de estar ahí, porque a nivel sustancial ya no existe pan, ya no existe vino, sino Cristo. Entonces, Él está ahí hasta que el pan, entre comillas, y el vino, entre comillas, dejan de existir. Hay que comerlo. Y entonces, eso es una diferencia. Por tanto, si es Cristo a nivel sustancial, ellos lo tienen que adorar, porque eso es Cristo. Y si Cristo estuviera aquí, nosotros evidentemente le adoraríamos. O sea, eso es lo que deberíamos hacer a Cristo. Para católicos romanos, eso es justo lo que está pasando en la Santa Cena. Cristo literalmente está ahí en el pan y el vino, y por tanto la gente lo tiene que adorar, porque no es pan, no es vino, es Cristo. Tú sabes que hay unas palabras de consagración que se dicen en la misa, ex os em corpus meum, que es las palabras que dice el sacerdote en latín para que el pan sea consagrado, que es la facultad que tiene el sacerdote por estar ajuntado con el Papa y la sucesión. Bueno, citando irónicamente a Cipriano de Valera, que fue uno de los reformadores españoles, en su tratado sobre la misa, cita a Duns Scoto, que es un monje del siglo XII, donde dice, si los sacerdotes entran a una panadería, y lo estoy citando textualmente, si los sacerdotes entran a una panadería y dicen las palabras ex od em corpus meum, el pan de la panadería puede, por el poder del sacerdote, en plena potestad, convertirse en el cuerpo de Cristo. Este tipo de cosas son parte del desarrollo justamente de la Edad Media. Es el pensamiento que se fue dando en la Iglesia Católica, pero aquí pasamos a la parte del católico de a pie. Tú vives ahorita en España, si no estoy mal, ¿no? Uh-huh. Bueno, España tiene una tradición católica muy, muy fervorosa. De hecho, una verbena popular muy, muy característica. Y aquí pasamos a la parte del católico de a pie. ¿Tú crees que el católico de a pie esté entendido de lo que es la transustanciación o de lo que es este cambio de la sustancia, que permanece el accidente? ¿O realmente crees que lo que se ha dado viene siendo una derivación de lo que se dio en la Edad Media con el desarrollo doctrinal? Buena pregunta. Y sinceramente no sabría cómo contestarte, porque es porque la catolicidad romana es muy diversa. Entonces, y yo estoy en un pueblo, pero tengo amigos católicos romanos en la ciudad que tienen 2 doctorados y que han escrito libros y es, o sea, es muy diverso. No lo sé, es muy buena pregunta, pero no sabría contestarte. En tu contexto, porque estás en México, ¿no? Yo creo que nosotros heredamos gran parte de la catolicidad de Hispanoamérica. Nosotros fuimos conquistados por, en aquel entonces, lo que era, no sé, Sevilla, ¿no? O el reino de Sevilla-Aragón. Ciertamente nosotros heredamos una visión del catolicismo romano que, a ver, es un sincretismo brutal, brutal. Bueno, yo no estoy muy entendido de tu contexto, ¿verdad? En España, pero sé que hay por lo menos una llamada Virgen de Luján allá. Si no, la Virgen ¿cómo se llama? Hay muchas vírgenes. No, hay una virgen muy específica que la sacan en procesión, pero hay un momento donde la gente brinca a la baranda y quiere tocarla y quiere colgarse la Virgen del Rocío, la Virgen del Rocío, así se llama. Aquí eso es muy, muy famosa. Bueno, pues acá en México lo que sería el símil de la Virgen del Rocío es la famosa Virgen de Guadalupe. Yo fui 10 años católico, no sé si tu contexto sea del catolicismo también. El contexto es que, a ver, ciertamente la gran masa del pueblo de ningún lado, ni de protestantes ni de católicos, se compone de doctores, ni tampoco de eruditos, sino de gente que intenta vivir su fe con lo que la iglesia le transmite. Tenemos excesos de los dos lados. Pero cuando nosotros hablamos de este tema tan importante, ¿no? Que es el tema de la Eucaristía, que ellos llaman misa, aunque una palabra que no existe en la Biblia y que va a surgir hasta el siglo IV por Ambrosio, cuando nosotros hablamos de ese contexto, es decir, tendríamos que ser tajantes con los católicos respecto a esto y la verbena popular que ellos viven, o tendríamos que considerar como, bueno, están en ignorancia, no pasa nada.
¿Cuál es tu pensamiento respecto a esto? Mi pensamiento es un poco más apologético, pero quiero saber el tuyo. Ya, eso es muy buena pregunta y es más una pregunta pastoral y eso significa que hay que tener mucho cuidado considerando a cada persona porque para algunos eso puede destruir su fe, para otros eso les puede estimular para profundizar más en la fe, eso requiere mucha sabiduría pastoral. Bueno, déjame contestar la pregunta, pero desde otro enfoque. Yo creo Claro. que lo que ha pasado en la iglesia medieval, sobre todo en Occidente tenemos que recordar que 99% de la gente que iba a la misa no entendía absolutamente nada, porque era en latín. Imagínate en Alemania, o sea, la base de tu idioma ni es el latín, como lo es en español, portugués y francés, sino, o sea, tú hablas alemán, vas a la misa en latín y tú no entiendes absolutamente nada. Tú no tienes ninguna conexión, digamos, con Cristo. El único momento en el que tienes conexión con Cristo es a través de la visión. Tú puedes ver allí a Cristo en el pan y en el vino. Y por cierto, 90 o más por ciento de la gente no comulgaba todos los domingos, sino un domingo Una al vez año, al la año. Santa Cena. Es decir, el contacto personal que la gente tenía con Cristo en la época medieval fue muy limitado, muy limitado. ¿Qué pasa con la Reforma? ¿Qué hacemos? Enfatizamos la palabra predicada en el idioma de la gente. Es decir, por primera vez en siglos, la gente normal y corriente tiene una experiencia, un conocimiento personal de Cristo. Y es curioso que cuando la gente empieza a tener más experiencia con Cristo por la palabra predicada, baja la importancia de la Santa Cena y es a lo que vemos en muchas iglesias evangélicas, que la Santa Cena es casi como un apéndice que se hace de vez en cuando, una vez al mes o una vez cada 3 meses o lo que sea. Lo ideal sería tener las dos cosas, sería tener la palabra y el sacramento, es decir, valorar ambas cosas, el evangelio predicado y el evangelio visualizado, el evangelio encarnado, por decirlo así. Entonces, para la gente normal y corriente, lo que yo haría es porque para muchos católicos romanos sigue siendo así, porque la homilía no es una buena predicación en muchas iglesias. Yo hablaría de la Biblia, yo intentaría darles más conocimiento de Cristo para que su conocimiento de lo que está pasando en la Santa Cena sea mayor. Eso sería quizá mi enfoque. No sé cuál sería el tuyo. Buenísimo. Pero No, estoy totalmente de acuerdo contigo en ello. No, una visión muy pastoral, una visión que tiende a ser mucho más conciliadora. Respecto a la palabra católico, Mesmer, tú vas a encontrar muchos católicos que dicen que la has hurtado, ¿no? Que esa palabra no te corresponde, que esa palabra les pertenece a ellos, que la palabra católico, aunque es un adjetivo que describe la naturaleza de la iglesia, es casi una descripción de la iglesia católico romana, ¿no? Y tú le pones a tu libro así, católico, es decir, es casi como un choque para ellos decir, ¿cómo que católico pero no romano? Ahora, otra cosa que he escuchado es que romano es una sede, ¿no? La iglesia es católica porque es universal, pero su sede está en Roma, ahora en el Vaticano, y que tú no puedes apropiarte de eso porque la iglesia ciertamente tiene más derecho a ser romana, católico y romana, que ser católico y reformada. ¿Qué dices a eso, no? A eso que te dicen los católicos. pues yo he elegido católico pero no romano en parte porque eso explica quién soy yo a nivel personal. Yo insisto en abrazar la plenitud de mi herencia como cristiano. Yo soy católico, pero no soy católico romano porque yo no pertenezco a la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿qué tipo de católico soy? Pues para no confundirme con católicos romanos, digo, pues yo soy católico reformado. Y muchos otros protestantes, por ejemplo, Juan Hill o John Owen, por ejemplo, perdón, ellos decían, yo soy católico reformado. Y de hecho, Lutero y Calvino, ellos decían, nosotros somos los verdaderos católicos y vosotros, católicos romanos, os habéis apartado de la tradición y de las Papistas, escrituras. les llamaron papistas ellos. Sí, efectivamente. Y incluso nuestra propia tradición española, Valdés, Constantino, Reina, Valera del Corro,
y otros, ellos se llamaron católicos. Y de hecho, en la confesión de fe de Caso de la Reina, él dice, nosotros somos católicos, insistimos en decir que somos católicos. Pero también, si nosotros soltamos la palabra católico, de manera implícita, damos la razón a la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque a lo largo de los siglos, lo que la Iglesia ha hecho es nombrar al grupo herético por el nombre del fundador. Es decir, nosotros somos los católicos y vosotros sois los arrianos. Y eso fue una manera de limitar la secta, limitar la herejía y decir, hemos identificado el fundador de esta herejía y el lugar de Arrio de Egipto. O sois nestorianos, nosotros católicos, lo que la Iglesia siempre ha creído, y vosotros pertenecéis a una secta que se llama el nestorianismo. Pues si llegamos al siglo XVI, la Iglesia, ahora la Iglesia Católica Romana, hace exactamente lo mismo. Ellos dicen, sois luteranos. Entonces, desde el punto de vista de la Iglesia Católica Romana, nosotros somos una herejía más. Arrianos, nestorianos y luteranos. Somos una herejía más. Y nosotros, evidentemente, rechazamos esa evaluación de la Iglesia Católica Romana. Y al contrario, si vamos a hablar de quién son los verdaderos católicos, nosotros diríamos que nosotros somos los católicos romanos, los verdaderos católicos. Entonces, yo quiero animar a los protestantes a rechazar esa, bueno, no es un truco, pero esa estrategia de la Iglesia Católica Romana, rechazar la conclusión de que somos una herejía más y de abrazar la plenitud de nuestra fe, porque igual que Tomás de Aquino, Don Scotto, Anselmo, Bernardo del Claraval, Agustín y muchos otros, al igual que la Iglesia Católica Romana, dicen, ellos son nuestros santos, claro, ellos son nuestros teólogos. Nosotros también podemos decir exactamente lo mismo. Tomás de Aquino es mío, Anselmo es mío, Bernardo del Claraval es mío. No estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que dicen, pero en la gran mayoría de las cosas que dicen, yo digo, esa es mi fe. Entonces, pues sí, es lo que yo... A ver, al principio de tu libro hablas de estas cosas que compartimos que estarían dentro de la catolicidad, para hacer una distinción de catolicidad y catolicismo romano. Porque el catolicismo romano ya tiene, en rigor de verdad, su propio desarrollo respecto a ciertas doctrinas que no comparte la catolicidad. Ortodoxos que no comparten con los católicos romanos y hay también protestantes que no comparten con ellos. Dentro de esta catolicidad estaría esa regla de fe, que ciertamente todos compartimos, pero el catolicismo romano siguió, aparte de esa regla de fe, desarrollando dogmas, desarrollando creencias, y también muy aparte ya de lo que pudo llegar a creer, por ejemplo, Aquino, o lo que pudo llegar a creer Agustín, o lo que pudo llegar a creer Tertuliano, que es donde viene la recuperación, ¿no?, de los padres de la catolicidad desde la Reforma. Sin embargo, también es cierto que, como tú lo dijiste al principio, gran parte del pensamiento que envuelve a nuestro pueblo, sobre todo en Hispanoamérica, no es el de la Reforma española, que eran llamados católicos, no es el de la Reforma luterana, ni siquiera es el de la Reforma anglicana, ¿no?, de donde vinieron los puritanos y los metodistas y otros. No, es el de la Reforma zwinglista, ¿no? Sí, la más radical, la que rompe con el Estado, la que rompe con la tradición en algunos puntos, la que ya ni siquiera considera los sacramentos. Entonces, sí, ciertamente, cuando tú utilizas la palabra católico, muchos dicen, no, yo no la quiero. Pero al rechazarla, no solamente rechazas el catolicismo romano, terminan rechazando la propia herencia protestante, que es nuestra y que es la recuperación de la catolicidad. Y por eso vemos estos grupos que tú mencionaste, siglo XVIII y XIX, que son restauracionistas, los campbelistas, ¿no? Y otros tantos que dicen, no, yo no quiero tener nada que ver con eso. Eso es peligroso, Member. Es peligroso. Sí, efectivamente. Y es peligroso porque, seamos conscientes o no, todos tenemos una tradición. Todos estamos interpretando la Biblia desde un contexto. La única cuestión es quién tiene la mejor tradición. Y si alguien dice, yo no tengo tradición y no es consciente de la tradición que tiene, eso va a hacer más difícil leer la Biblia de manera objetiva. Pero si nosotros leemos la Biblia con otros santos del pasado, con Agustín, con
Crisóstomo, con Ambrosio, con quien sea, si leemos la Biblia con ellos, con Tomás de Aquino, con Lutero, con Calvino, vamos a tener una interpretación mucho más rica, mucho más amplia, mucho más verdadera, fiel a las Escrituras. Entonces, decir yo soy católico significa que yo estoy leyendo las Escrituras, sentándome a la mesa con grandes pastores, teólogos, monjes, místicos del pasado. Así que... debo decirte, ¿Y quién quiere rechazar eso? Yo debo decirte que de las críticas que yo personalmente, no sé, alguien más, yo he visto al contenido de tu libro, la más reticente de los católicos es esa, el nombre que le pusiste al libro. Es decir, no bregan con el contenido del libro, sino que lo que más les molesta, y yo supongo por el sentido de identidad, ¿no? Que, como tú bien dijiste ahorita, aprovecharon de tú eres hereje luterano, yo soy católico, que católico es un adjetivo, es decir, católico no es un pronombre, es un adjetivo que describe la naturaleza de la iglesia universal. Ellos están súper molestos porque dicen, nos quieren confundir. Pues no, es lo que tú dijiste, es un mono de paja donde no conoces al protestantismo y lo único que has hecho es interactuar con personas muy radicales dentro justamente del mundo evangélico que ciertamente han tirado el agua con la bañera y el niño. Yeah. Sí, es una caricatura, o sea, a ver, y seamos sinceros y seamos un poco autocríticos también, a veces es fácil para nosotros interactuar con las posturas más extremistas del catolicismo romano también, y a veces hay que hacerlo, pero también debemos recordar que no todos los católicos romanos son extremistas y hay que ser justo con la postura de la persona con quien estamos hablando, pero gente en las redes sociales, como has dicho, no leen el libro, no entienden por qué usamos la palabra, no conocen la historia, no saben que nosotros siempre nos hemos llamado católico hasta hace relativamente poco con el movimiento evangélico, con el movimiento restauracionista, pero nuestras raíces, nosotros nos llamamos católicos y de hecho en Alemania son católicos evangélicos, o sea, es el término del siglo XVI para describir los luteranos. No fue luterano, sino la iglesia evangélica, católicos evangélicos. Eso fue el término para describir a los luteranos. Entonces, no estamos en el año 2025 robando el nombre de los católicos, sino que estamos volviendo a las fuentes, siglo XVI y XVII, y decir, mira, nosotros siempre nos hemos llamado católicos y estamos nada más retomando el nombre que siempre hemos usado. Claro, aparte sería impreciso decir que Lutero era luterano, ¿no? O sea, no tiene sentido. Lutero, por supuesto, que era católico. De hecho, la reforma luterana lo que pretende es recuperar la catolicidad. Y van a decir, ustedes son los que perdieron la catolicidad al agregar estas cosas. Mesmer, ¿cuánto tiempo nos queda? Perdón, sé que tienes otra entrevista pronto. ¿Cuánto tiempo nos queda? 10 minutos. Ok, perfecto. Mira, hay una parte en tu libro muy interesante que la quiero leer aquí, si me lo permites así rápidamente. De hecho, anoche lo estuve leyendo. Es un muy buen libro, gente, y de verdad te felicito, Mesmer, porque yo creo que muchos de nosotros estamos esperando este tipo de contenido en español. Y si tú llegas a publicar de verdad la obra de Rátramo en español, mi hermano, te hago hiperdulia si quieres. Bueno, mira, aquí escribes algo muy interesante. A mediados del siglo V, Teodoreto de Ciro afirmó que el pan y el vino permanecen después de las palabras de consagración. Después de la consagración, los símbolos místicos no cambian su propia naturaleza porque permanecen su sustancia, forma y aspecto presente. Son visibles y tangibles tal y como lo eran antes, pero se consideran en lo que han llegado a ser y se creen y se veneran. Para el catolicismo romano, esta opinión de este padre, pues no es vinculante, por supuesto, porque está en contra de la idea de la transubstanciación, ¿no? Pero para nosotros, esta opinión es vinculante. Si nosotros podemos tomar a este padre, para que la gente que no sabe mucho del tema, nosotros podemos tomar a este padre, Teodoreto, decir, estoy a favor de él, estoy totalmente de acuerdo con él. Pues sí, él sería un ejemplo más. Él no es el único, y no sé cuántos padres cito en ese capítulo, pero él es un ejemplo más de un padre importante, no perfecto, pero un referente en la iglesia patrística que afirma nuestra postura.
Entonces, sí, él sería un ejemplo más. Ok, si nosotros podemos hacer eso y podemos tomar a este padre, ¿no? Como ejemplo y decir, estoy a favor de lo que él dice, los católicos también pudieran tomar a otro padre y decir, yo estoy a favor de lo que este padre dice, aunque este padre vaya en contra de lo que algunos protestantes suelan creer. ¿No sería eso como justo? Ok, ahora estamos entrando en un tema muy interesante que es el uso legítimo de los padres. Porque hay uso legítimo y no legítimo de los Claro. padres. Y esto es fascinante. Y no sé si en 10 minutos tenemos tiempo para Te dejo desarrollar todo el todo tiempo, te dejo todo el tiempo, dale. esto. Pero sí, tienes razón. Lo que queremos evitar es elegir al padre que nos gusta e ignorar a los padres que no nos gustan. No queremos hacer eso. Tenemos que ser honestos y justos con el testimonio de la iglesia. No tenemos tiempo para hablar. Necesitamos una hora más. No, hacemos otra entrevista, de verdad. El libro es buenísimo y me encantaría seguir abordando el tema. Pero brevemente, yo diría lo siguiente. Cuando leemos no al padre, por decirlo así, sino a los padres, lo que deberíamos buscar es lo que se conoce como un consenso. Evidentemente, no era el caso que todos y cada uno de los padres decían exactamente lo mismo. Eso nunca ha existido. Ni los apóstoles hacían eso. Vemos Pablo y Pedro y Jacobo diciendo otras cosas, no necesariamente contradictorias, pero cosas distintas. La iglesia nunca ha tenido eso, unanimidad absoluta, uniformidad absoluta en todo. Pero sí que podemos decir que surge un consenso. Es casi como poner puntos en el papel, ¿no? Después de poner 100 puntos, forma un núcleo, ¿no? Y evidentemente habrá puntos en los extremos, pero vemos un consenso. Y nosotros como cristianos, como protestantes, miramos ese consenso y decimos, mira, ese es el consenso de la iglesia. Eso no significa que sea superior a las escrituras o que no tenemos que las escrituras ni nada de eso. Las escrituras son la fuente primaria, pero cuando hay debate, cuando hay confusión, uno de nuestros primeros pasos es decir, pues, qué ha dicho la iglesia sobre este tema, y eso nos ayuda a interpretar las escrituras mejor. Hay mucho más que podríamos decir sobre eso, pero con el tiempo que tenemos, solo digo eso. Entiendo. Pero bueno, dime tú, ¿cómo lo harías tú? No sé si tú necesitas también una hora para desarrollar tu respuesta, no, pero es un tema buenísimo. La verdad es que eso que tú dijiste da el clavo, ¿no? Porque hacemos este uso selectivo de los padres, los acomodamos a nuestros propios, no sé, incluso hasta a nuestros propios prejuicios doctrinales y los lanzamos, ¿no? Como parte de nuestra narrativa, lo cual no es justo. De hecho, estuve leyendo yo la obra de Thomas Oden, aunque no sé si sabes de lo que es la paleortodoxia, y cómo sería el buen uso legítimo de los padres, reconociendo que sí, hay padres de la iglesia que van a estar legitimados en que los católicos los usen y un swinglista no va a poder reclamar nada. De hecho, lo que dijiste ahorita era muy interesante, porque ciertamente cuando uno lee a los padres uno encuentra muchos más destellos de lo que sería la presencia real, espiritual, en cuanto a la Eucaristía, y no vas a encontrar esa visión, ¿no? de memorial o de recordatorio como luego la desarrolló Zwinglio. Entonces sí, por supuesto que entiendo también que algunos católicos dicen, oye, pero es que ustedes cortaron con la catolicidad y cuando les conviene me citan un padre por acá y cuando no les conviene no. Es un tema fascinante, de hecho te invito a que en otra ocasión lo podamos desarrollar plenamente. Vale. No, sería un placer porque eso es muy importante. Y déjeme ser un poco autocrítico una vez más, que nosotros como protestantes tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos una tendencia de valorar a Agustín por encima de los otros padres. El protestantismo... Sí. Y sobre todo en Occidente, o sea, tanto católicos romanos como protestantes, todos queremos citar a Agustín. Pero tenemos que recordar que él era un padre de la iglesia y tenemos que ser católicos y decir, vale, eso es lo que dijo Agustín. Muchas gracias, Agustín. Te apreciamos mucho.
¿Qué dijo Crisóstomo? ¿Qué dijo Nacianceno? ¿Qué dijo Basilio el Grande? Okay. Tenemos que ampliar nuestra perspectiva más allá de Agustín. Evidentemente, Agustín merece su fama, merece el honor que le damos, pero no es el único. Entonces, tenemos que ser un poco autocríticos y decir, ok, hay más padres que Agustín, hay Ireneo, hay muchos más. Así que, bueno, solo para decir eso.